Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a mi canal BioCoach de Astrología Sideral. Y en este vídeo lo que quiero compartir con vosotros, y de hecho aquí ahora tenemos ya el mapa, es el mapa de mi país, de España, de la Constitución del 6 de diciembre de 1978 a las 9 de la mañana, concretamente. Y quería estudiarlo porque además ahora ha habido unas elecciones, vienen otras. Y yo la verdad que soy bastante... No me gusta mucho estudiar las cartas de los países, porque los países cambian cuando hay un cambio de constitución, cuando hay un cambio de gobierno, la persona cambia también o cambian las leyes. Entonces muchas veces es muy complicado y hay muchas cartas distintas de los países que se entrelazan entre sí y hay que ser un poco experto en eso. Y yo la verdad es que pues no suelo ser bastante reacia a estudiar mapas de países, pero la verdad es que me ha dado la curiosidad mirando que venían las elecciones, observando para mí como siempre, y me ha apetecido compartirlo con vosotros. Y aquí tenemos el mapa de España, como digo, el día 6 de diciembre de 1978 a las 9 de la mañana, hora oficial en Madrid, que fue cuando, según los periódicos, la prensa, se hacía oficial la firma de la Constitución. Y todo lo que comienza ya sabemos que tiene un mapa y evidentemente también un país. Y cuando miro este mapa, la verdad es que para un país, si alguien sabe algo de astrología, la verdad que para un país no me gusta nada este mapa, en el sentido, y ahora lo explicaré por qué, ¿no? Porque un mapa tiene muchas connotaciones, un país tiene muchas connotaciones de intereses que puedan corromperlo, de intereses corruptos. No tanto una persona con un mapa como este, con un ascendente y sol en Escorpio, pues hace bien en encontrarse a sí misma. No le va a ser fácil en la vida, y una de sus misiones principales es el definir ese ego para lo que ha venido, que está en consonancia y que tiene que estar en armonía con ese sol que tiene ahí. En una persona es otro tema distinto, pero si estamos hablando de un país, como digo, en el que Escorpio, un Escorpio muy fuerte, como en este caso, cuando el sol y el ascendente, dos de los puntos más cruciales del mapa, como ya sabemos, aparte de la luna, el sol y el ascendente, y muchas veces Plutón en sí ya de por sí marca una crisis, marca una llave, una puerta, un poder. Cuando el ascendente, como en este caso, está en Escorpio y tiene el sol, para un país puede haber muchos problemas de manipulación, puede estar creado con intereses confusos, no claros. Cuando hablamos de Escorpio ya sabemos en astrología que en una persona marca el inconsciente, lo que no se ve, aquello que mandamos a la sombra porque no lo podemos asimilar, porque no nos viene bien, porque tenemos que dar una imagen, tenemos que subsistir, y muchas veces hay cosas que entran en conflicto. Lo que entra en conflicto, lo mandamos a la sombra y muchas veces lo proyectamos. Eso es Escorpio. Ahora, ¿cómo nos comemos, con perdón, energéticamente hablando, un aspecto tan potente como un ascendente y sol en Escorpio para un país? Pues ya Escorpio ya está diciendo que probablemente las energías con las que aparenta ser expuesto este mapa o lo que sea, en este caso la Constitución, es decir, está representando a España desde 1978 hasta ahora, que mientras la Constitución no sea cambiada, yo creo que entra... Bueno, ha sido cambiada, de hecho, ¿no? Pero digamos que ha sido pequeños cambios. Por eso os digo que muchas veces hay que entrar muy al filo, y ser un experto en historia y ver muchos detalles para saber. Yo no lo soy, entonces no prefiero no entrar en estos detalles, pero un cambio pequeñito de la Constitución, como ha sido estos cambios de dos artículos con el tema de bueno, en fin, los dos pequeños han sido pequeños cambios que no han alterado, digamos, el mensaje de la Constitución en sí, no han alterado las leyes en sí. Básicamente ha sido pequeños cambios, y se podría decir, ¿verdad?, que este mapa continúa por eso hasta el día de hoy, ¿entendemos? Pero comentaros, y ahora vamos a hacer no solamente el mapa natal y vamos a estudiarlo, sino que vamos a ver ahora qué aspectos tiene
estas nuevas elecciones del día 23 de julio de 2023, a ver cómo van a ir, también lo vamos a ver, y vamos a ver los puntos, los momentos más cúlmenes en los que quizás este mapa ha estado más en crisis con el significado que ahora vamos a dar. Y estamos hablando de Escorpio, Sol en Escorpio, Mercurio retrógrado en Escorpio, Neptuno en Escorpio, todos ellos con suficientemente distancia como para estar bien metido en Escorpio, y el ascendente igualmente. El ascendente está a unos 21 grados aproximadamente, 23 grados creo, aproximadamente. No, perdón, que 23. No ha marcado, esto es la temperatura, perdón. El ascendente está a unos 15, o sea que antes, incluso como veis. Entonces, ¿qué pasa con esta energía escorpiana? Como decía, muchas veces no es lo que aparenta. Hay energías inconscientes que están, digamos, manifestándose por debajo de la apariencia, y que son más importantes cuando se trata de Escorpio que lo que es la energía básica general en sí. De hecho, en astrología horaria, que se estudia también, en los que se estudia cuando uno hace una pregunta, el cielo responde, pero tiene que ser la primera vez que se la hace, que es lo complicado. La primera vez que uno piensa en un tema y se hace una pregunta, la vida es tan mágica y hay tal conexión con la vida que el cielo no está respondiendo. A eso se le llama astrología horaria, y tiene la historia de que como no sea la primera pregunta, exactamente la primera que piensas en ella, el momento inicial, o no sea muy leal contigo mismo y la pregunta no esté muy relacionada, no sea sincera, no te va a funcionar. Pero, como decía, en astrología horaria ya de por sí tener un ascendente y un sol como este ya destruye la pregunta. Ahí lo que se diría en astrología horaria, bueno, a esta pregunta, si fuera una pregunta, no podemos responder porque hay cosas que todavía están ocultas, que ya saldrán a la luz, que ya se verán y que están marcando gran parte de este mapa. Es lo que se diría en astrología horaria. Pero como no estamos en astrología horaria, como digo, igualmente para un país me parece que hay mucho Escorpio. Además, fijaros qué casualidad, el día justo que estaba el Sol conjunto a Mercurio retrógrado, que vamos a ver que es Neptuno, en el mismo signo. O sea que cuando hay una conjunción de 3 planetas o más, se llama stellium en astrología, y la conjunción, mucho más si es un stellium como este, que son 3, da fuerza, porque es la unión de los arquetipos, todos juntos hacen sinergia, y además estamos en Escorpio, que es un signo muy poderoso, pero además es como incrementar, si cabe, la ya incrementada energía de Escorpio por ese stellium, justamente, además, en el ascendente. ¿Y qué simboliza el Sol y qué simboliza el ascendente? El Sol en cualquier mapa simboliza la esencia, la vida, lo que de verdad no tiene forma, y por eso es la energía básica, ¿no? El impulso, la intención con lo que se ha hecho, esa energía que la forma. Y a veces es el efecto que le damos a la bola, incluso. Por ejemplo, en un movimiento podría ser, para que me entendáis, la energía fuego. Y sin embargo el ascendente es la careta, es la imagen. En este caso, cuando coincide Sol y ascendente, es como la imagen precisamente está como en una especie de crisis. El ascendente, también la imagen, está siendo cuestionada. La misma definición, el ego, me defino física, mental, emocional y energéticamente. Me defino, pues tengo unas emociones, tengo un cuerpo emocional que le llaman cuerpo astral, y tengo unas creencias que le llaman mi cuerpo mental, heredada, aparte de mi carácter, también de mi energía, la que traigo, y tengo un cuerpo físico también. Todo está cuestionado cuando tenemos un Sol en Escorpio y un ascendente en Escorpio, hasta las mismas delimitaciones fijaros, en la casa 1, hasta las mismas delimitaciones del ego, y eso es el punto principal, el que más daño hace. Ese tipo de energía
que no está contribuyendo precisamente a la unificación, a darle poder en este caso a España, a lo que se quería definir en 1978 como país español. Soy española, por eso es el primero que hago, pero estaría encantada de hacer otro. Igualmente, en esta definición del pueblo de España de 1978, como digo, hay mucha intención oculta. ¿Y por qué? Bueno, pues hay como intereses ocultos. Y si miramos Plutón donde está también, y los aspectos que hay a esto, que es el punto más importante, este punto es importantísimo. Tenemos al ascendente, Sol, Mercurio y Neptuno. Todo este punto, cualquier aspecto que haga un planeta es totalmente significativo. Entonces vamos a buscar, tratándose de Escorpio, qué aspectos positivos o negativos en más fluido, o hacen que esta energía, que hay tanto poder aquí, fluya, o bloquean todavía más y pueden provocar aquí un colapso de energía. Lo primero en tensión, porque estamos hablando de Escorpio, siempre vamos a tener la parte, cuando estamos hablando de Escorpio, por muy bien que nos vaya, siempre vamos a tener una parte también que nos vaya mal. Es decir, que es muy extremista, que tenemos que hablar de los dos puntos extremos. Así que nos miramos primero la parte de tensión, esta rayita roja, 90 grados, que ya sabéis que la energía a 90 grados se chocan, no es lo mismo que a 120 que se ayudan, como en las fuerzas. Pues los aspectos en astrología tienen la misma filosofía que las fuerzas en física. En 90 grados es como un choque de una molestia de una a otra, te hace descarriar una a la otra, y esta energía de bloqueo además viene de Saturno, ni más ni menos, en una casa que le corresponde, la casa 10. Luego está fuerte, y en un signo que es caída, que es Leo, pero que está en un signo, hombre, que no está mal, está medio bien, porque está en una casa que le da poder. Y cualquier planeta que te hace un aspecto y está fuerte, hay que tenerlo en cuenta. Saturno en casa 10 está haciendo, como digo, está constriñendo y sacándole a este punto, digamos, las cosas más difíciles, le está poniendo todavía más obstáculos en una etapa ya de crisis. Ha sido creado este país en un momento en el que ya la fuerza, digamos, que hubiera en ese momento, en 1978, ya estaban manifestándose, de momento por lo oculto, por Escorpio, pero yo diría que aquí hay un manejo. Bueno, ya sabemos que mucha de la deuda de los países no les pertenece a ellos. España es uno de los países que ha vendido su deuda, con lo cual España ya no es de los españoles. Eso es una realidad, no como creo que son los japoneses los que tienen su deuda, aunque tienen mucha deuda, no es lo mismo de vérsela a sí mismo, ¿verdad? Comprarla a sí mismo, que te la compre Europa o que te la compre Estados Unidos o China. No es lo mismo. Y en este caso, pues estamos viendo ahí como un bloqueo, porque la casa 10 simboliza las instituciones, también los jefes, las instituciones, la autoridad que podemos tener en 1978 cuando pertenecemos a la Unión Europea, y cada vez pertenecemos más, ¿verdad? Puede ser muy bien la UE. De hecho, muchas de las normativas europeas, las legislaciones europeas, si no recuerdo más, tienen un nombre que ahora mismo no recuerdo concreto, están por encima de las legislaciones de los países, entre ellos España, al menos porque hemos aceptado que sea así. Y esto podría representar, por ejemplo, la UE, nuestros jefes, o los jefes de la deuda, que nos están constriñendo la deuda que ya tienen, que están manejando desde aquí de una forma, bueno, en aspecto rojo, como veis, en tensión. Están constriñendo todavía más una España que está ahí, primero limitada, muy cuestionada entre su propia delimitación. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿A quién pertenezco? Porque hay partes de España, posiblemente, bueno, todos estamos pensando, ¿no? Cataluña, ¿no? Y algunos puntos donde quizás no se sienten españoles. España mismo, en su definición de región y en su definición de amplitud, quizás da cauce para una desintegración a otros niveles, no lo sé. Sobre todo por la gran derivación que ha habido de estamentos institucionales, diputaciones, ayuntamientos regionales, autonómicos, locales,
provinciales a tanto nivel, y todo es una cantidad, como ya sabemos, de funcionariado, que es una cantidad de igualmente de bloqueo también a un nivel. Todo esto permite la corrupción, ni más ni menos. Son niveles de corrupción y niveles de gente que está, digamos, viviendo del tema político. Cuanto más gente viviendo del tema político, desgraciadamente con los filtros que hay hoy en día, muy probablemente no se vayan para allá gente que tenga una profesión brillante y que tenga una coherencia y que tenga una salida profesional. Hay mucha gente que se va allí en algunos puntos, y eso ha pasado toda la vida. Me acuerdo en asambleas de caja de ahorro y demás, que los papás ponían a sus como impositores, como a los niños que no sabían qué hacer con ellos, con perdón. Al brillante ya se buscaba el solito su camino. En política pasa un poco eso, que muchas veces se van adhiriendo, ¿verdad? Y tapados por los partidos políticos mientras no haya listas abiertas. La tapadera de los partidos permite la corrupción detrás de ellos, de un montón de gente que no tiene responsabilidad, porque los partidos después se disuelven, se van, se vienen, y todos se hacen prebendas, y aquí tampoco pasa nada. Entonces, entre unas cosas y otras, entiendo, ¿no? Mirando cómo es la política y haciendo un comentario, perdona, yo soy astróloga, no soy comentarista política, pero viendo un mapa como este, y viendo que ya ha sido como un poco creado como dentro de esta misma creación, está la disgregación, la posibilidad de disgregación del país, y además con unas limitaciones a nivel astrológico. Este mapa no es nada positivo. La parte más positiva que tiene, porque además esto sería como nuestros jefes que nos tienen bien atados desde arriba, la parte positiva es estas líneas verdes a 120 grados de Júpiter en casa 9, el extranjero. Tenemos una suerte muy grande de que tenemos a nivel extranjero una gran fama, ¿verdad? Por ejemplo, esto sería Júpiter, está muy bien en Cáncer y además está en su casa. Tenemos ingresos extranjeros que nos hacen opulentos, que nos definen, que nos dan riqueza, que nos dan fuerza a un nivel directamente a la consolidación como país, un país fuerte, ¿no? Como es España. Pero fijaros que dentro de, que simbólico, dentro de Júpiter, muy pegadito, a Júpiter, está Lilith, que ya sabemos que es el vacío lunar, el punto más alejado de la órbita lunar, cuando en la órbita de la luna, el punto más alejado, el afelio, si creo recordar, es justamente el punto en el que se marca Lilith, y porque esto es un punto astronómico y simboliza el vacío, porque es como que la luna no está, cuando ya está, parece que se va ahí, el vacío lunar, y nos pone en contacto con el vacío, y parece como si esto también igualmente lo estuvieran drenando, pese a tener unos aspectos maravillosos de abundancia. Venus es también el público, Venus es también la economía, porque estamos hablando del elemento agua, yin, y tenemos mucha suerte con el extranjero y nos entra aquí mucha riqueza. Además, fijaros que Júpiter es el regente de la casa 2. La casa 2 es lo que manifestamos en nuestro universo. En un país es la economía, y tenemos una gran opulencia en el extranjero, ¿verdad? Fijaros qué cantidad, pero hay como, al mismo tiempo hay como un vacío. Alguien ha metido la goma y está como una garrapata succionando también para su, entiendo, ¿no? Para sus intereses ocultos escorpianos, que es un poco lo que veo aquí. Además, Saturno además es regente, si miramos es regente, en Sidral es muy importante los regentes, a mí me funcionan muy bien. Saturno es regente de la casa 3, sobre todo, y la casa 4 con Urano. La casa 3 es, en un país serían los contratos, las leyes, lo que yo firmo en mi país, dentro y fuera, los tratados, acuerdos que hago, porque la casa 3 es la comunicación, pero bueno, un país no habla si no es con leyes. En el Parlamento, cuando sentencia, pues constituciones, y hace acuerdos, tratados internacionales, y esto podría ser como acuerdos también comerciales, porque ya las grandes multinacionales tienen muchísimo más dinero que países que pueden producir en un año, que el PIB de muchos países.
Muchas empresas, no lo olvidemos, y a lo mejor aquí están metidas también los mercados, como hablaban, ¿no? Los grandes intereses de estas multinacionales que, aparte de Europa, también tienen comprada Europa, probablemente ellos ya, junto con nosotros, ¿no? Bueno, no tienen comprado todo con la deuda. Debemos la deuda, le pagaríamos con el mundo, todos nosotros dentro, y aún así no se pagaría, porque deberíamos intereses. Es como algo tan gracioso. A mí sería gracioso si no fuera una cruda realidad. Fijaros que la energía, sin embargo, la energía sí es sagitariana. España es un país también muy de Sagitario, muy de casa 9, muy de extranjero, muy religioso. Se ha asimilado muchas veces también muy de caballos, con todos los sagitarianos, grandes horizontes, espacios abiertos, alegría, y como digo, un cierto sentido religioso. Todo eso también está bien aspectado, y todo eso es una ganancia, pero con Lilith aquí, como digo, da la sensación como que no es todo para nosotros, parece, ¿no? Casa 2 igualmente, Palas Atenea, el asteroide que habla de la unión de las dos mentes, de unir la parte visual emotiva con la parte racional. Tenemos ganancias, porque lo tenemos todo, tenemos cultura, tenemos disfrute, tenemos alegría, tenemos belleza, la verdad que tenemos muchas cosas. Palas Atenea, ¿eh? Después tenemos por aquí también, igualmente, la luna. Una de las cosas que hemos visto la luna está, bueno, casi en casa 4, es verdad, pero está todavía en casa 3, en Urano. Por casa estaría bien, pero no llega del todo. Y en Acuario se llama peregrina, no está en un signo que la favorezca, especialmente. Más bien la vuelve inestable, porque Acuario es lo mismo que Urano, que este planetita de aquí, que tenemos aquí, y es muy imprevisible, muy inestable, y la luna necesita como acomodarse. La luna tiene que ver con el pueblo, con la gente. El pueblo es muy tipo como muy sagitariano, muy religioso, muy alegre, muy dado también a la cultura, a la conexión con otras culturas, y bueno, es un pueblo que la verdad es que representa a Júpiter en la expansión en Cáncer. La verdad es que es muy expansivo. Pero, como digo, la luna no está del todo bien ahí. Y de hecho está, si nos fijamos también, prácticamente no tiene aspecto ninguno. Porque si nos fijamos aquí, bueno, podría ser un aspecto a 15, está Venus, sí. Hace un buen aspecto con Venus, que ahora hablaremos de Venus. Pero la casa 4 simboliza el pueblo. Y el pueblo está un poco sometido a las circunstancias colectivas, como un poco inestable y un poco dependiente de cosas que vienen de atrás. La casa 2 es aquello que heredamos, que viene de los ancestros, y bueno, en 1978 pues venía de atrás, y también habría deuda, me imagino. Esta luna, lo bueno que tiene el pueblo es como hay gente que realmente valora mucho a España. Venus en Libra. Hay unos grandes valores realmente valiosos, bonitos, que son correspondidos de fuera, Libra, que son emitidos, digamos, de gran valor por España. Es un país que además también Venus representa la economía, o puede representar la economía en sí. Es un país fuerte, viene de atrás con mucho poder, pero aún así, toda esta energía que hay aquí tan oscura está moviéndose. Además, Mercurio representa la casa 3, como Saturno representa los contratos, lo que debemos, quizás la deuda, contratos que cuando llaman por teléfono hay que pagar, como nos pasaría a nosotros cuando le debemos al casero. Nosotros le debemos a la deuda, probablemente la han creado así, a Soros, a la UE, no sabemos, pero desgraciadamente la tenemos fuera, incontrolable. Así que probablemente toda esta energía escorpiana, entiendo que tenga que ver con esa energía de aquello que aparentemente es, pero no es, porque los dueños, digamos, de la deuda son los que manejan, los que deben aquello que debemos la deuda, y los que debemos la deuda es el mundo entero, hoy en día. Desgraciadamente, esto es la realidad.
Y aquí tenemos un mapa muy significativo, porque claro, tenemos en cuenta que en cualquier mapa, si hay un punto delicado como este, Sol, Mercurio, Neptuno, ascendente, pues este punto aquí es bastante delicado. Si Plutón pasó por aquí, que yo calculé, que evidentemente había pasado, pues busqué la fecha en la cual pasó justamente por el ascendente. Además, mejor al comienzo, porque ya sabemos que los aspectos en astrología son más fuertes cuando están llegando. O sea, cuál es la fecha en que empieza a tocar Plutón alrededor, porque Plutón es muy lento, ya sabemos, que tarda 21 años en pasar de signo, así que esto va muy lentito, pero aproximadamente, ¿para cuándo estaba por aquí? Pues he encontrado una fecha muy significativa, que claro, Plutón está afectando al Sol, que es la misma esencia de lo que estamos viendo aquí, es decir, de lo que es España, de lo que consideramos que era España, estaba afectando a su entidad como país, y además su imagen, porque el ascendente es la imagen. Ya sabemos que el Sol es la esencia y el ascendente es la imagen. Entonces, ¿sabéis qué fecha? Pues el euro, por ejemplo, se tomó como moneda oficial en España el día 1 de enero de 1999. En esa fecha, España entró a formar parte de forma totalmente práctica en la economía europea con su misma moneda, y a partir de ahí digamos, las decisiones político-económicas que tuvieran que ver con temas económicos principales ya dependían de Europa, con lo cual de alguna forma evidentemente estábamos perdiendo parte de nuestro poder. Escorpio tiene que ver con el poder, y el Sol estaba hablando de nuestra misma esencia como país, pero también al mismo tiempo la imagen, porque ya pertenecemos a la UE, es como si fuéramos un poblado, una población dependiente de la UE, y en algunos aspectos importantes como la economía, que era en este momento, ya no dependíamos de arriba, ya los lazos con nuestros jefes, digamos, pudieran ser que se están estrechando, y lógicamente el aspecto tensa toda esta parte aquí, toda tensa de nuevo, es como decíamos, como apretar de nuevo la rienda un poco y asusar un poco más. Es como yo lo entiendo, ¿no? En un aspecto simbólico tiene bastante que ver, entiendo, con la realidad. Y aquí tenemos el mapa de las elecciones del día 23 de julio. Bueno, recordaros que en las elecciones anteriores, las municipales, 2 días antes de que terminaran las elecciones, hice un vídeo, un pronóstico a Pedro Sánchez, y 2 días después, cuando acabaron las elecciones, fue cuando predijo, bueno, cuando anunció que iban a ser estas elecciones. Sin saberlo, yo ya había pronosticado en 2 meses o 3, es decir, para estas elecciones le había pronosticado una derrota. Así que os pongo por aquí el vídeo, porque esto también viene a cuento y es significativo de lo demás. Si miramos el día de las elecciones, vemos, fijaros aquí, la parte, digamos, más dura de este mapa sería toda esta parte que hay aquí, como hemos dicho, que es la parte sensible, y además esta cuadratura con Saturno, que es como si nos dijéramos, tienes amo, están manipulados, o están de alguna manera, estas intenciones que aquí parecen hacia afuera no son tales. Este regente Plutón está aquí en casa 11, como al servicio un poco de lo que venga. Además está en Virgo el planeta del servicio, como ya sabemos, y en Libra, un poquito afectando a Libra de alguna manera, algún acuerdo. Al fin y al cabo, no podemos llegar a los objetivos que queremos llegar. Los objetivos de este mapa, que sería la casa 11 en sí, forman parte de toda esta energía que estamos hablando, escorpiana, que no está siendo muy clara, que parece que puede ser otra, y que estábamos hablando de que pudiera ser la deuda, ¿por qué no? Pensando en distintas posibilidades, pero vamos, yo, como digo, no soy astróloga, no soy
comentarista política ni tema de economía, así que, pero igualmente no estaría mal, ¿no? Lo de la deuda es bastante evidente, aunque no seamos economistas. Yo creo que lo tenemos bastante claro todos ya. Y entonces, entre que Marte, que es la energía, por ejemplo, está dando energía a este Saturno en este día de las elecciones. Saturno en tránsito también está dando energía a este Saturno y está creando tensión aquí. Está haciendo como una T. Ya sabemos que los aspectos en 180 grados y en 90 grados son en tensión. Pues aquí tenemos una T, una composición de varios aspectos, todos en tensión, que todos hacen sinergia entre sí. Este día, este Saturno todavía le tira más, digamos, de la rienda al corcel, ¿no? Y aparte de eso, pues hay la luna, que es la casa 4, y la casa 4 que suele ser el pueblo, la gente, también el gobierno. Esto más los jefes, a los que debemos, sí que tenemos jefes, que parece que sí, que sí que tenemos, y además bastante duros. Y Saturno está por aquí también al mismo tiempo, pasando por encima de la luna, creando escasez económica, limitación, situaciones de limitación de obstáculos en el pueblo. No son fechas muy buenas, y además haciendo tensión a todo esto. Así que entre unas cosas y otras, activando este Saturno de aquí, este Saturno de aquí, que están haciendo tensión a todo esto, este día, en previsión a las elecciones, la luna está peregrina. Fijaros, la luna está peregrina tanto aquí como aquí. El pueblo está como no tenido en cuenta. La elección es un día 23 de julio, que puede estar mucha gente de vacaciones, haber planeado sus vacaciones, quien no que esté currando por el tema de servicios, que en España hay muchos servicios. Está como la luna, como digo, no está fuerte para nada, no está tenido en cuenta la parte del tema popular, del tema de la gente, del tema. Está siendo bastante obviado tanto en un mapa como en estas fechas. Y entonces lo que se prevé es como muy poca asistencia, como muy poco. Yo diría que incluso los resultados van a ser patéticos, un poco, que no se sabe ni, como ha pasado otras veces, que no se sabe lo que es, porque hay tanta tensión en el mapa para estas fechas, que tiene que haber tantos bloqueos y no sé, puede haber incluso manipulación. Ya estábamos previendo, ¿no? Cuando el mismo gobierno ha comprado Indra, que es la empresa encargada del recuento digital de datos, y cada vez las cosas se las comen más entre unos pocos, y la verdad es que estamos esperando evidentemente corrupción. Si ha habido en Estados Unidos, ¿por qué no va a haber aquí? ¿No? De muchos dicen que ha habido, ¿no? Y que se ha demostrado, y yo me lo creo, porque corrupción allá hay por todos sitios. Entonces, en estas fechas, como digo, los resultados van a ser pobres en todos los sentidos, en números, en posibilidades, en capacidad para dar margen para otras cosas. Yo creo que puede pasar lo que otras veces, que no hay una definición clara. Digamos que quizás no sean los partidos en sí, quizás lo que está fallando es el sistema de partidos, lo que estamos diciendo, que es que ya nadie se lo cree, cada día es un poquito más un teatro. Pero bueno, yo creo que es interesante y disculpa mi opinión, como digo, una opinión totalmente personal, que no obliga a nadie a seguirla. Aquí únicamente estamos hablando de astrología y de las coincidencias, de las casualidades, y a ver qué pasa este próximo día 23, de las casualidades que ha habido antes y de las posibilidades que puede haber ya mismo en las próximas elecciones de España del día 23 de julio de 2023. Bueno, y hasta aquí el vídeo sobre España, desde la Constitución definida en su Constitución desde 1978. Espero que te haya gustado. Como ves, mi intención con este canal es compartir cómo la astrología sideral sirve para un montón de metodologías y puede ser la base de un montón de cosas. No son casualidades ni coincidencias. Como dice la física cuántica, todos estamos entrelazados y nos damos cuenta, entre otras cosas, a través de la astrología. Si te gusta
todos estos temas. Ya sabes que en este canal comparto vídeos desde tratamiento de pelo a cartas de famosos, ciclos, luna nueva, eclipses. La verdad es que tienen vídeos de muchos tipos. Incluso estoy compartiendo un curso básico de astrología que vamos incrementando poquito a poquito, vamos añadiendo un vídeo por si te interesa aprender astrología en lo más básico. Y nada más, cualquier comentario, suscripción, like, compartir, la verdad es que te lo agradezco en el alma. Muchísimas gracias y espero verte por aquí si te apetece muy pronto con más vídeos de astrología sideral. Chao.